Amada iglesia, qué bueno que una vez más te has conectado con nosotros. Bienvenido a este tiempo. Qué bueno que te conectaste. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos y dígame, Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos permite, Señor, y podernos conectar, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé que hablarás a nuestras vidas, sé que enseñarás a nuestras vidas, Señor. Y sé que tu presencia, Padre amado, va a llenar cada corazón hoy, Señor. A ti la gloria y la honra, a Cristo Jesús. Amén y amén. Y qué bendición, amado hermano. Estamos expectantes, estamos comenzando un nuevo año donde sé que Dios es fiel. Yo sé que todos tenemos expectativas para este año 2022 que estamos empezando. Y yo sé que definitivamente, hermano, este año Dios te va a sorprender. Pero para poder ver la manifestación de esto, tienes que creerlo. Y no tienes que creerle a lo que te está aconteciendo hoy, lo que tienes que creer a lo que Dios ha venido anunciando, hermano. Así que yo sé que Dios va a traer cosas grandes a tu vida. Yo sé que este año 2022 será un año lleno de bendición, será un año lleno de las cosas grandes de parte de Dios. Obviamente habrán desafíos, habrán obstáculos, pero sobre todo eso, la bondad de Dios estará con nosotros para siempre. Y quiero que podamos empezar este hermoso tiempo, este hermoso año con un tema. ¿Sabes? Yo quiero compartirte ese tema porque yo sé que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra fe, de nuestra carrera de la fe, es un factor que nos va a ayudar mucho y, ¿sabes? Es el carácter. Pero Dios muchas veces saca nuestro carácter por medio de la oposición. Yo por eso titulaba este hermoso tema, la oposición te da carácter. Yo creo que podemos entender muchas veces esto. Cuando hay oposición es porque Dios lo está permitiendo para formar un carácter en nuestras vidas. La oposición muchas veces no es algo negativo para nuestras vidas. La oposición muchas veces no es algo con lo que no es un castigo de parte de Dios, sino que definitivamente es algo que Dios está utilizando para sacar lo mejor de nosotros, en ese carácter para poder entrar a aquellas cosas que Él ha preparado para nosotros. Pero definitivamente para poder recibir las cosas grandes de parte de Dios es importante tener carácter, es importante tener valentía, si no definitivamente no estamos listos para esas cosas grandes de Dios. Yo quizás a lo largo de este tiempo has atravesado por un proceso de oposición y quizás muchas veces te ha lastimado el corazón y te has desmotivado y has dicho, pero ¿por qué tanta oposición sobre mí? Se ha levantado tu familia, se han levantado tus vecinos, los mismos hermanos de la iglesia, quizás se han levantado en tu contra, pero déjame decirte esto. Dios quiere sacar lo mejor de ti y sabe, por medio del carácter, por medio de la oposición, sacará ese carácter que hay dentro de ti. Es importante que podamos ver esto y sabes, quiero que veamos al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1 al verso 5. Dice, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Oiga la grandeza y el nombre que le da Dios a Moisés. Y dice, hey, te voy a poner como Dios ante faraón. Dice, tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá a faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón de faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Vemos aquí cómo Dios le manda un mensaje a Moisés. Le dice, Moisés, te pondré como Dios sobre faraón y te mandaré ante faraón, pero dice la palabra, pero endureceré el corazón de faraón para que faraón no te haga caso. Sí, vas a ver mis milagros, vas a ver mis prodigios que haré en Egipto, pero voy a endurecer el corazón de faraón. Vemos claramente que Dios permite que el corazón de faraón se endurezca, pero es para que el pueblo de Israel pudiera ver el poder del Dios que los estaba sacando de la esclavitud egipcia. Eran de 430 años de esclavitud, pero para eso era importante, para ver la manifestación de Dios, era importante la oposición en el corazón de faraón. Entonces vemos claramente que muchas veces Dios permite la oposición para sacar lo mejor de nosotros. Dios muchas veces permite la oposición para sacar pues sus mejores milagros manifestados en nuestra vida, hermano. O sea, muchas veces la oposición es lo que nos da el acceso a tener un mejor carácter, a tener una mayor capacidad, a sacar lo mejor de nosotros. De aquí dice claramente, endureceré el corazón de faraón, dice.
y él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí a los israelitas, sabrán los egipcios que soy el Señor. ¿Sabe? La oposición es aquí clara, hermano. Dios mismo hace que el corazón de Faraón esté duro ante la petición de Moisés al momento de llegar con él y pedirle de que libere al pueblo de Israel. Vemos la oposición que Faraón tenía. Él se había plantado, él se había parado en su decisión de no permitir que el pueblo de Israel saliera. Y sabes, eso lo permite Dios, y muchas veces hemos caminado con la oposición. Hemos caminado con oposición una y otra vez constantemente. Hemos caminado con una oposición y muchas veces nos ha sacado de quicio, quizás muchas veces nos ha cansado, muchas veces nos ha fatigado. Pues yo te digo, yo canté por mucho tiempo, tengo 12 años quizás cantando, pero desde el primer momento, los primeros meses, yo viví una oposición tremenda, y en su momento yo no entendía por qué tanta oposición, porque yo cantara, yo a veces me quejaba, yo a veces me presentaba delante de Dios, diciéndole: Padre, ¿será que ese es mi lugar? Muchas veces pues no creía, dejé de creer que este era mi lugar por tanta oposición, hermano. Y yo sé que muchas veces nos pasa lo mismo a ustedes, que pasan en un ministerio o tratas de servir, pero estás rodeado de tanta oposición. En lo personal, hubieron momentos que yo quería renunciar a la alabanza porque era tanta la oposición en la cual yo estaba rodeado, que decía yo: quizás lo estoy haciendo mal, o por ser el hijo del pastor, yo no sé, eran tantos factores que venían a mi mente. Yo decía: pero ¿por qué tanta oposición hacia mi persona? Hoy lo puedo entender, que era Dios actuando a mi favor, aunque no lo comprendiera, aunque no me gustara la forma, pero era Dios por medio de la oposición actuando en mi vida. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir hoy? ¿Quieres ver milagros de Dios? Muchas veces la oposición es lo que te da el acceso para poderlos ver. ¿Quieres ver grandes cosas que acontezcan en tu vida de parte de Dios? Muchas veces Dios mismo utiliza la oposición en ti para que puedas ver esos grandes milagros. Y sabes, es ahí donde podemos ver que Dios se quería glorificar ante los ojos del pueblo de Israel, pero para eso era necesario que Dios mismo endureciera el corazón de Faraón para que esto pudiera acontecer. Mira qué increíble de qué forma Dios actúa. Vemos que Moisés recibe la instrucción, pero Dios le menciona: se irás con Faraón, a quien yo endureceré el corazón. O sea, Dios muchas veces nos da la orden, y muchas veces Dios mismo crea la oposición. 1, para sacar carácter en nosotros. 2, para poder glorificarse en nuestras vidas. Y 3, para que veamos esas cosas grandes que Él quiere hacer. O sea, muchas veces, hermano, la oposición es de parte de Dios. Muchas veces la oposición son señales que Dios está obrando en nuestra vida, que Dios está al pendiente de sacar la mejor versión de nosotros. Así que si hoy te encuentras con oposición, o finalizaste el año 2021 con oposición, hermano, dale gracias a Dios, porque únicamente Dios está preparando para eso que Él ha preparado para ti. Él te está preparando y capacitando para llevarte directamente al cumplimiento de tus promesas. Y vamos a Éxodo capítulo 14, verso 4 al verso 10. Dice: yo por mi parte, una vez más menciona a Dios, endureceré el corazón de Faraón para que él los persiga. Después de ver al pueblo de Israel salir de la esclavitud egipcia, y al fin podemos leer en esta historia extraordinaria del Éxodo cuando Dios manda esas 10 plagas, pero fue necesario endurecer el corazón de Faraón para que el pueblo de Israel pudiera ver el poder de ese Dios que los estaba liberando, y ese Dios que los iba a llevar por el desierto, y ese Dios mismo que los iba a meter a esa tierra prometida. Entonces, después de esto, vemos cómo el pueblo de Israel, después de esas 10 plagas, después de ver esos 10 acontecimientos que fueron manifestados en Egipto, el pueblo de Israel sale de la esclavitud por fin, y salen a un periodo de capacitación en el desierto. Pero una vez más, Dios mismo endurece el corazón de Faraón, dice, para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de su ejército. Oiga esto, muchas veces Dios utiliza a lo que hoy ves negativo para glorificarse en tu vida. Yo no sé, pero muchas veces quizás no entendemos la forma en que Dios actúa en nuestras vidas, pero muchas veces Dios utilizará aquello que ves negativo, porque eso negativo lo usará para glorificarse en tu vida. Y aquí claramente dice:
cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaron su trabajo? Oiga esto: al momento ordenó el faraón que les prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció, una vez más dice aquí, el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi a Jirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Oiga esto: cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron: Señor. Oiga esto. ¿Sabes? En ese punto de la historia vemos a un pueblo de Israel acorralado, porque, ¿sabes? Enfrente tenían el mar muerto y atrás venía Faraón y su ejército. Enfrente tenían ese mar, pero atrás venía Faraón y su ejército. Hermano, era imposible salir de esta situación. Por eso termina diciendo el verso 10, dice: y clamando Señor, porque en el corazón del pueblo de Israel había mucho miedo. Pero una vez más, Dios mismo se quería glorificar en el pueblo de Israel. Y quizás muchas veces decimos: pero salimos de una y entramos a otra. Y, hermano, es Dios en cada punto de quizás cosas negativas que sucedan en tu vida. Dios quiere glorificarse constantemente en ti. Y luego dice el verso 13, siempre del capítulo 14 de Éxodo: no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Oiga esto, hermano, yo no sé cuántos hoy pueden gozarse de esto, pero, hermano, todos aquellos que se han levantado en tu contra, y quizás el mismo enemigo se ha levantado en tu contra, el mismo infierno, hermano, ha levantado en su contra, hermano, todo eso Dios lo ha permitido para que llegue un punto usted de poder ver cómo Dios se va a glorificar en su vida, cómo eso negativo empezará a convertirse en positivo en usted. Y es ahí donde vamos a comprender que muchas veces la oposición es necesaria en nuestras vidas para poder ver el poder de Dios manifestado, para poder ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Dice: jamás volverán a ver a esos adversarios. Dios quería dejarles claro que ya no iba a haber enemigo alguno que podía perseguir al pueblo de Israel, pero quería que todo el pueblo de Israel fuera testigo de cómo Dios iba a acabar con aquellos que se habían levantado en su contra. Hermano, Dios así actúa muchas veces, pero nos lleva a un punto de oposición, nos lleva a un punto muchas veces a que nos sintamos acorralados, que sintamos que ya no podemos salir de esto. Y Dios dice: hey, es que ese punto quería llevarte para mostrarte mi poder, para mostrarte mi gloria, para mostrarte quién es tu Dios. Así que, hermano, si muchas veces te has sentido en ese punto donde el pueblo de Israel estaba acorralado y entró temor en sus corazones, y quizás te ha pasado igual, has estado a un punto donde te sientes acorralado, sientes temor, sientes que Dios ya no está, sientes que Él te ha dejado, sientes que Él se ha olvidado de ti y que por eso la oposición ha estado bien grande en tu vida. Hermano, déjame decirte esto: Dios te llevó a ese punto porque en ese punto Él quiere mostrarte su gloria manifestada en tu vida. En ese punto Él quiere mostrarte cuán grande es ese Dios al cual tú le has creído. Así que yo fuera tú, hermano, empezar a darle gracias a Dios, porque sé que Dios ha permitido esa oposición, ha permitido que muchos se levanten en tu contra. Y sabes, no son ellos, es Dios trabajando en tu vida. Así que si muchas veces ves tanta oposición en tu vida, no te preocupes, no tengas rencor contra aquellas personas que se han levantado en tu contra. Dale gracias a Dios por esas personas, porque son las personas que Dios está utilizando para sacar un mejor carácter en ti, para capacitarte a ti, para sacar tu mejor versión, para sacarte esa preparación completa para que ya después estés preparado para llegar a aquella promesa que Dios te ha dicho, esa promesa que un día Él lanzó a tu vida. Y yo declaro que en el nombre de Jesús este año verás esa promesa cumplida. Pero hoy quiero decirte algo: no tengas miedo, no temas
a lo que se te levante, mi amado hermano. No temas a lo que pueda venir a tu vida. No temas, hermano, aún al mismo infierno que se quiera levantar en tu contra. Nada de eso llegará a tu vida. Y si se han levantado en tu contra, quiero que te quede claro mucho esto. Es Dios permitiéndolo, porque así mismo como Él permitió que se levanten en tu contra, así mismo también Él hará que tú veas cómo estas personas caerán para que tú puedas experimentar cuán grande es tu Dios. Así que, hermano, y quiero llevarte a esto. El salmista tenía tan claro, dice Salmos 23:5, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. O sea, dispones de mí un banquete en presencia de mis angustiadores. Dice otras versiones, pones un banquete en presencia de mis angustiadores. En otra versión dice, sirves una mesa con un banquete en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que dice aquí David? Es que Dios mismo utiliza a las mismas personas que se han levantado en tu contra como testigos de lo que Él va a hacer en tu vida. O sea, yo no sé cuál ha sido la cantidad de personas que se han levantado en tu contra, que se han levantado a hablar de ti. Yo no sé cuál ha sido aquellas personas que han creado una atmósfera de oposición sobre tu vida. Pues hoy déjame decirte con este salmo que esas mismas personas que se han levantado en tu contra son las mismas personas que Dios sentará en la misma mesa como testigos para ver y que sean testigos del banquete que el Señor va a servir en tu vida. O sea, que es ese banquete, esa bendición que Él va a dar en ti, ese levantamiento en tu vida. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, pero esa misma gente que se ha levantado en tu contra será la misma gente que usará de testigo para que vean quién es tu Dios. Yo no sé, pero ahí donde estás empieza a celebrar, porque sabes, hoy tú dispones de un banquete en presencia de tus angustiadores, en presencia de tus enemigos, en presencia de aquellas personas que se han levantado en tu contra, brujos, hechiceros. Yo no sé qué factor ha llegado a tu vida que te ha robado la paz, que tu corazón se ha entristecido al ver la situación que está bien fuerte, que está bien dura. Pero déjame decirte esto, todas estas personas, todo eso llegará a esa mesa para presenciar el banquete que Dios servirá a ti. Así que, hermano, dale un gloria a Dios ahí donde estás. Dile, Padre, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, y en medio de la oposición, en medio de la situación complicada, en medio de la situación difícil, yo puedo testificar que hay un Dios que habla a tiempo, y yo sé que hay un Dios que no me ha dejado. Y sabes, quiero llevarte a un punto, y es que la oposición es algo que debemos experimentar antes de llegar a la promesa. Y esto me lleva claro, hermano, porque vemos cómo claramente el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, experimentaron tantos factores negativos. Una, porque fue por su necedad, ¿verdad? Fue por la necedad que había en sus corazones, y quizás alargaron el proceso de 40 días a 40 años. Pero quiero que podamos entender bien algo. Para llegar a la promesa, que es una de nuestras muchas metas, tenemos que atravesar un camino, y ese camino, hermano, para llegar a esa promesa está lleno de desafíos, lleno de obstáculos, pero esos obstáculos y desafíos cada vez nos van a dar una mayor capacidad para poder estar preparados y llegar a aquella meta que es la promesa de Dios en nuestras vidas. Entonces es importante la oposición, es algo que tenemos que experimentar para poder llegar a la promesa. Porque, hermanos, si en nuestro corazón, si en nuestra vida no hemos sido probados, no hemos sido capacitados, no hemos sido evaluados, no estamos preparados para poder llegar a esa promesa. Y vemos claramente por qué se tardaron tanto tiempo y por qué llegó otra generación de la que salió del pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque los que salieron jamás, hermano, pudieron cambiar su mentalidad en el desierto. Jamás pasaron la evaluación de Dios en el desierto. Entonces fue otra generación la que llegó a la tierra prometida. Pero al final de todo sabemos, y está escrito en la palabra, que Dios cumplió su promesa. Llevó a esta gente a la tierra prometida. Pudieron palpar la tierra prometida. Moisés mismo, quien lo sacó de Egipto, pues no entró, pero vio la tierra prometida. O sea, te digo algo, Dios cumple lo que promete, pero para eso, hermano, sí es necesario el desierto, porque el desierto es el camino para que nos conduce a la promesa. Entonces es importante recibir la oposición, porque la oposición es algo que nos va a sacar carácter, que nos va a dar que nos va a capacitar y nos va a dar una capacidad para poder estar en la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces es importante la oposición, es importante experimentarla
antes de llegar a la promesa. Yo sé que aquí todos tenemos una promesa de parte de Dios. Yo sé que Dios ha depositado una promesa en tu vida, en mi vida y en todos aquellos que hoy están sintonizando este en vivo. Yo sé que todos tenemos promesa. Yo sé que la promesa de Dios en nuestra vida, cada día que vivimos, amado hermano, estamos más cerca de ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Estamos más cerca de ver esa promesa cumplida en nuestra vida. Porque así como hemos leído en la palabra, cómo Dios ha cumplido cada promesa, yo sé que así va a cumplir cada promesa en tu vida. Y quiero que veamos una historia. Todos conocemos la historia de José, pero esta vez esta historia de José es tan extraordinaria que podemos analizar esta historia de diferentes perspectivas. Y es una historia que en lo personal siempre enseña mucho en mi vida. Yo quiero hoy compartirte unos pedazos, unos fragmentos de esta historia para poder comprender cuán importante es la oposición y lo que genera la oposición en nuestras vidas para poder estar preparados y llegar a la promesa de parte de Dios en nuestras vidas y llegar al cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Y mira esto. Libro de Génesis, capítulo 37, verso 12 al verso 20. Dice, en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted ubicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Cuando ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Yo no sé, hermano, cuántos pueden pensar esto. ¿Cómo se sentiría su corazón al ver que su familia, que sus hermanos, su núcleo familiar hicieron un plan en su contra para poderlo matar? Hermano, yo no sé cuál fuera el pensamiento o el sentir de muchos. Decir, estoy perseverando en la iglesia, estoy en el ministerio y me entero, llego a mi casa que mis hermanos me quieren matar. Yo no sé, pero yo creo que muchos nos frustraríamos, muchos pues obviamente tiraríamos la toalla, renunciáramos al ver la situación que se está generando en nuestra casa, con nuestra familia. Imagínense qué nivel de oposición tuvo que vivir José antes de llegar al cumplimiento del sueño. Mira qué tremendo, desde el inicio, desde que José recibe ese sueño, empieza la oposición en su contra. Dice que los hermanos habían planeado matarlo. Mira qué tremendo es esto. Y luego sigue diciendo, antes de que se acercara, tomaron un plan para matarlo. Se dirigieron unos a otros. Ahí viene ese soñador. Vemos claramente la etiqueta que sus hermanos le habían puesto. No podían con la grandeza de José, no podían lidiar con la grandeza de José. No podían, hermano, porque es algo que José portaba. Eso que José portaba, no cualquiera lo tiene. Y eso es lo que tú portas, hermano. Esa grandeza, eso que Dios ha depositado en tu vida, no cualquiera lo tiene. Así que siéntete dichoso. Dice aquí la palabra, ahí viene el soñador. Ahora sí, que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. ¿Sabes? Muchas veces el mismo enemigo también se levantará en tu contra para poder matar tus sueños, para poder matar todo aquello que Dios te ha prometido. Pero sabes, si Dios lo prometió en tu vida, Él lo va a cumplir. Y se levante quien se levante, aún la misma muerte se quiera levantar para poder impedir eso que Dios ha dicho que hará en tu vida. Hermano, no te preocupes. Si Dios permite que se levanten en tu contra, si Dios permite que el mismo enemigo se levante en tu contra, si Dios permite que la misma enfermedad se levante en tu contra, es porque Dios lo está permitiendo para capacitarte, para formarte y para llevarte preparado al cumplimiento de la promesa. Pero nunca vas a quedarte en medio camino, hermano. Nunca vas a quedarte en el medio del camino y nunca vas a llegar tarde a la promesa. Así que mira esto. Querían matar a José. Querían borrarlo del mapa. Querían quitar a José. No quería que José pudiera cumplir sus sueños. ¿Sabe? Vemos aquí claramente cómo se generaba la oposición de sus hermanos. Sus hermanos no querían a José. No lo querían, hermano. No querían a su hermano. Pero sabes, esta oposición Dios la permitió para desde un inicio, desde que José tiene el sueño, Dios empezó a formar el corazón de José. Dios empieza a capacitar a José.
Entonces vemos aquí el plan que ya habían estructurado para poder matar a José. Y vemos aquí claramente, fue un periodo de 13 años, hermano, de pura oposición. José fue vendido, luego José es llevado a casa de Potifar. Y vemos ahí cómo la esposa empieza a seducirlo, quería meterse con José. José escapa, luego es llevado a la cárcel. O sea, vemos claramente, y todos los que hemos leído la historia de José podemos entender que fueron 13 años de oposición, 13 años de donde Dios estuvo moldeando el corazón de José, 13 años, hermano, donde José aprendió a depender únicamente de Dios, donde este hombre jamás falló, donde este hombre jamás le falló a Dios, pero fueron 13 años donde sus hermanos querían matarlo, donde fue vendido como un esclavo, donde fue sirviente en casa de Potifar, luego fue metido a esta cárcel. Pero vemos claramente cómo José vive un proceso de formación antes de llegar a ese sueño, antes de llegar a esa promesa. Pero antes de eso tuvo que experimentar la oposición. Y te digo algo, hermano, la oposición es parte de la formación que Dios está haciendo en tu vida. Si hoy estás pasando por un periodo de oposición, es algo que tienes que experimentar. Porque eso es parte, son señales que te están dando, que Dios te está dando, que cada día estás más cerca de llegar al cumplimiento de la promesa, que estás más cerca de llegar al cumplimiento de los sueños que Dios ha preparado para tu vida. Pero vemos aquí esto, cómo Dios recompensa a aquellos que en Él creemos, aquellos que en Él nos aferramos, aquellos que nos hemos aferrado a Él, perdón. Hermano, vemos cómo Dios después de 13 años cambia la historia de José. Y vemos en esto, Génesis capítulo 42, verso 5 al verso 6. Dice la palabra: fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado en Canaán. José era el gobernador del país, y que vendría, y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro a tierra. Y ese sueño de José se hizo realidad. Oiga esto, hermano, es que Dios no miente. Dios un día le dio un sueño a José. Dios le reveló el sueño, mas no le reveló el proceso, mas no le reveló la oposición con la cual él iba a lidiar, él iba a vivir día con día. Pero al final de todo, Dios cumplió ese sueño en la vida de Moisés, de José. José pudo palpar ese sueño cumplido en su vida. Hoy déjame decirte algo, Dios en cada proceso de oposición que te ha tocado que vivir, Él lo ha permitido. Pero déjame decirte esto, así como Él ha permitido la oposición para sacarte carácter, asimismo Él va a cumplir esa promesa en tu vida. Así que, hermano, si hoy estás viviendo un proceso de oposición, si hoy estás pasando una prueba de oposición, hermano, si hoy estás viviendo y estás remando contra corriente, estás remando contra la oposición, déjame decirte esto, hermano, cada día estás más cerca de ver esa promesa de Dios cumplida en tu vida. Cada día estás más cerca de ver esas cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida. Hoy te digo, ánimo, ánimo, no tires la toalla, no te desalientes, no te desanimes, no te entristezcas, hermano, porque todo eso que acontece en tu vida, Dios lo permite. Vemos claramente aquí, vemos un resumen de esto y lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Claramente entendemos cómo Dios permite y cómo Dios anuncia a Moisés que Él endurecerá el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque quería glorificarse delante de los ojos del pueblo de Israel. Entonces era necesario que el corazón de Faraón se endureciera para que el pueblo de Israel pudiera palpar esas cosas grandes que Él iba a hacer en sus vidas. Porque también vemos que era necesario que sus hermanos odiaran a José, porque desde un inicio, hermano, desde que Dios le da el sueño a José, Dios empieza un proceso de capacitación sobre José y desde ya quería formar su carácter. Por eso vemos la forma en que José es vendido como un animal, es tratado por sus hermanos de la peor manera, porque era Dios ya actuando. Quizás negativamente a los ojos humanos se mira algo negativo, pero si lo vemos bien era algo positivo sobre José, porque ya Dios estaba obrando en su vida, aunque pareciera un cuadro negativo, decir, pero mis hermanos me querían matar. Eso no es algo positivo. Bien, para Dios es positivo, porque está formando en ti carácter, está formando en ti algo que se llama carácter, y ese carácter es lo que necesitamos para llegar a ese cumplimiento de las promesas. Así que vemos algo hoy. Todo eso que ves hoy negativo, hermano, no es negativo, es Dios obrando en tu vida. Y si hoy estás viviendo oposición, hermano, dale gracias a eso, a Dios por eso, perdón, porque Dios está sacando carácter en ti. Dios cada día está formando un carácter en ti. Así que vemos esto. Así como
Dios le cumplió al pueblo de Israel al meterlos y a llevarlos a la tierra prometida. Asimismo también cumplió el sueño de José. Y asimismo hoy te digo, y hoy predico esto, Dios cumplirá ese sueño en tu vida. Dios cumplirá esa promesa en tu vida. Pero te digo esto, no desmayes. Hoy te digo, la oposición es algo que debemos de experimentar antes de llegar a ese sueño. La oposición es algo con lo que tenemos que lidiar antes de llegar al cumplimiento de ese sueño, porque la oposición genera en ti carácter. Así que te digo algo hoy, hermano. No te desanimes. Estamos empezando un nuevo año. Yo sé que es un nuevo año bueno, independientemente de lo que el mundo anuncie, independientemente de lo que los noticieros nos quieran decir. Usted y yo dependemos de lo que Dios dice. Yo sé que lo que Dios ha anunciado para ese tiempo son cosas grandes. Y aunque el mundo esté desboronando, creemos en esa palabra de Dios y creemos que esa palabra se va a cumplir en medio del caos, en medio de la situación difícil. Porque nuestra dependencia no está en el mundo. Nuestra dependencia está en ese Dios grande. Así que te digo algo. Yo sé que quizás han habido periodos en tu vida donde has tenido que vivir la oposición. Has tenido que experimentar la oposición de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de la iglesia. Pero déjame decirte esto, eso es Dios únicamente tratando de formar el mejor carácter en ti para poder llevarte preparado a esa promesa que te espera. Porque, hermano, déjame decirte esto, Dios ya viene, Jesús se aproxima, la venida de Jesús está cerca, hermano. Y sabes, estamos ya preparando ese nuevo avivamiento, estamos ya listos para ese nuevo avivamiento que será ese último vino, ese vino más grande. Y yo sé que todos, hermanos, vamos a vivir ese tiempo glorioso, pero antes de que Él venga, cada promesa en tu vida será cumplida. Así que te digo hoy algo, tenemos que lidiar con la oposición, porque es necesario para llevarnos preparados a esta promesa que Dios tiene para ti. Y no desmayes, hermano, no te rindas, no te entristezcas, no te frustres por la situación. Dale gracias a Él, porque Él está poniendo su mirada en ti, porque eres alguien importante para Él, y por eso es que a Él le es necesario formarte cada día para que llegues a esa promesa, porque de que veas esa promesa la vas a ver, mi hermano, la vas a vivir, la vas a experimentar. Así que adelante, porque los mejores años estás por vivirlos, los mejores días estás por vivirlos, los mejores meses estás por vivirlos. Así que no te desanimes y empecemos este año 2022 de la mejor manera. Venga lo que venga, seguimos firmes, porque mayor es el que nos dio la promesa, que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Dígale, Padre, gracias, Señor, por haber hablado en nuestras vidas. Hoy entendemos claramente que la oposición no es algo negativo en nuestras vidas. La oposición es algo que debemos de experimentar, Padre, para que tú puedas en nosotros generar carácter, Señor. Para que tú puedas en nosotros, Señor, capacitarnos cada día, formarnos cada día, Señor, para poder llevarnos a esa promesa cumplida, para poder llevarnos a esos sueños cumplidos, Señor. Yo oro por tu iglesia, oro por cada uno de los que hoy se han conectado, Señor. Los bendigo, Padre, declarando que yo sé que hoy has hablado a sus vidas, Señor. Yo sé que hoy has hablado a cada corazón, Padre. Yo sé que hoy, Señor, hoy es un nuevo inicio, Padre, donde empezaremos con nuevas expectativas, con una nueva perspectiva, Señor, de lo que tú has hablado, creyendo en tu palabra, aferrándonos a tu palabra, Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por enseñarnos cada día, Señor. Te amamos, te exaltamos, Cristo Jesús, Rey de Gloria. Amén y amén. Así que adelante, amado. Únicamente dale gracias a Dios por cada situación que estás viviendo hoy. Dale gracias a Dios por todo lo que hace en tu vida. Y recuerda, la oposición te da carácter. Y ese carácter es el que te llevará a ver tu promesa cumplida. Dios te bendiga.